¿Qué es la unción de los enfermos? Podríamos decir que la unción es un encuentro con Cristo médico. A lo largo de toda su vida, de su paso por la tierra, Jesucristo tuvo una búsqueda de los enfermos, de los que sufrían, de los que padecían algún dolor. De él salía una virtud que los curaba a todos. Además, en muchas de las curaciones hay un contacto físico con el que es sordo, con el que es ciego, y entonces él quiere que ese contacto físico, esa ternura, llegue a través de la Iglesia a cada uno de los enfermos de todos los tiempos. Dios ha visitado a su pueblo, ¿no? Era como la gran conclusión que sacaba el pueblo judío cuando veía que había enfermos, cojos que andaban, ciegos que veían, sordos que oían. Era la manifestación de la llegada del reino de los cielos a Israel. Esta la compasión y la cercanía que Cristo busca con ellos, que llega a identificarse en alguno que estuve enfermo y me visitasteis, ¿no? Es una predilección por el enfermo, y esa cercanía de Cristo al enfermo para poder consolarle, para poderle llevar la salvación espiritual y física cuando es posible, Cristo continúa con el mismo empeño. Y ahora mismo quiere estar junto a cada enfermo con su cuerpo místico, con la Iglesia, y lo hace a través de este sacramento. Sin embargo, Cristo no curó a todos los enfermos, ni los de su tiempo ni de toda la historia. Sus milagros, sus curaciones, tenían un doble significado. Por un lado, anunciaban la llegada del reino de los cielos. Y por otro lado, lo que hace es decir que hay una salud más radical, y que él lo que viene es a dar esa vida, esa sanación realmente del pecado y del mal. Por lo tanto, ¿qué es la unción de los enfermos? El encuentro con Cristo médico, pero es ese sacramento en el que toda la Iglesia se une al enfermo para presentarlo ante Cristo, que es el gran sufriente y que está con su cuerpo glorioso, que ha vencido la muerte y el mal, y le pide al Señor, a Cristo, que cuide a ese enfermo, que le salve y que le conceda la gracia que necesita. Toda la Iglesia que se une en esa petición y en ese enfermo presentándolo al Padre, también le invita a que una sus sufrimientos a este Cristo Salvador, para que así el enfermo ayude a la Iglesia. Por lo tanto, es un sacramento en el que toda la Iglesia con el enfermo va hasta Dios, y Cristo y el enfermo devuelven a la Iglesia o tratan de ayudarle y de beneficiarle con ese sufrimiento convertido en amor. En el Nuevo Testamento hay referencias explícitas a este sacramento. Por ejemplo, cuando Jesucristo resucita, habla de sus apóstoles, de los discípulos, enviándoles diciendo que impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. En otro caso, él ordena a sus apóstoles: sanad a los enfermos, ¿no? Como recoge Mateo. Y hay un testimonio más explícito acerca de un ritual, ¿no?, que los primeros cristianos viven con respecto a los enfermos. Lo escribe Santiago en su carta. Dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Durante mucho tiempo a este sacramento le hemos llamado la extrema unción, o los santos óleos, y esa terminología hacía que para muchos cristianos ver aparecer al sacerdote con los óleos por la puerta significaba que estaba a punto de morir, y muchas veces aquello creaba un escenario algo pavoroso, de temor, incluso en los familiares, que no querían que se asustase el enfermo. La Iglesia desde hace tiempo cambió el nombre y en vez de extrema unción ha hablado de la unción de los enfermos.
que además es un nombre que es más adecuado, es más justo con el sacramento, puesto que no es un sacramento para el momento de la muerte, es un sacramento para el enfermo. Por lo tanto, queda más explícito, por un lado, que se puede recibir varias veces en la vida, en situaciones de enfermedad grave, que pueden ser muchas, y luego que tiene ese tono festivo, propio de un sacramento, de un encuentro con Cristo, de un encuentro sanador. En varias ocasiones he tenido que atender a algunos enfermos que me pedían que les administrase la unción de los enfermos, y al llegar a sus casas con cierta sorpresa vi que estaban convocados los hijos, la familia, los amigos, y que allí había champán. Había sido un deseo expreso de los enfermos de celebrar como una fiesta ese encuentro con Cristo médico y el poder recibir ese sacramento. Muchas veces se dice que en la unción tenemos el encuentro con Cristo médico, pero con el médico que todos los hombres necesitamos. Y es cierto, Benedicto XVI lo dice con unas palabras muy concisas. La unción a los enfermos constituye más bien una ayuda para aceptar el sufrimiento. Tiene que ayudarme a llegar a la comunión sacramental con Cristo mediante la asunción interior del dolor y del sufrimiento. Es la ayuda a aceptar el sufrimiento en vez de rebelarme contra él. Eso no implica necesariamente curación física. La enfermedad también puede curarme espiritualmente, incluso ser necesaria a mi espíritu. Cristo, al enseñarme a sufrir y sufrir conmigo, no solo enseña, sino que se une a través del sacramento. Puede convertirse Cristo en el verdadero médico de mí mismo, superando la enfermedad más honda de mi alma. Ahí es donde actúa el sacramento de la unción.